estado enamorado en algún momento? ¿Quién no ha deseado ser necesitado, ser amado, ser correspondido por alguna otra persona? ¿Quién no ha necesitado un apapacho, un abrazo de estos de los que reconfortan? Yo creo que todos en todo momento de nuestra vida necesitamos a alguien que esté con nosotros, que nos esté apoyando desde que nacemos, nuestra mamá, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, las personas que nos rodean. Yo creo que todos nos van a brindar este espacio sí y solo sí. Antes aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Y ese es el mensaje más importante que vamos a conservar el día de hoy. Ámate tú primero. Una vez que logres encontrar ese espacio amoroso en ti, vas a empezar a encontrar personas en tu entorno que correspondan de la misma manera. Vamos con Aries. Mira, Aries, necesitamos sanar algunos asuntos familiares que pueden estarte en este momento causando alguna clase de problemas. No es bueno mantenernos enojados o con rencor hacia las personas que amamos. Así es que vamos a hablar, vamos a decir lo que pensamos, lo que sentimos, y de esta manera vamos a evitar que las emociones sigan creciendo en lo negativo. Tauro. Igual tú, Tauro, es muy importante que trabajemos el tema del rechazo. Hay personas que se van a involucrar con nosotros de forma correcta, hay personas que van a empatizar con nosotros, hay quienes no, y no pasa nada. Por el hecho de que una persona no sea nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo, no va a pasar nada, señor, señora. Tú vas a encontrar a la persona que sea más empática hacia ti y entonces sí, te vas a sentir más cómodo con esas relaciones. Géminis. Decía mi abuela, cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana, así es que mucha atención. La administración es parte fundamental de las relaciones y a veces estamos tan engolosinados con el amor, tan embriagados con este aroma que nos olvidamos de ahorrar y prevenir a nuestro futuro y de trabajar. Así es que vamos a mantener nuestro enfoque, las relaciones deben de ser siempre creativas. Cáncer. Andas de coqueto, Cáncer. Andas, bueno, las feromonas en ti están a todo lo que dan. Qué bueno, disfrútalo, pásate un bonito fin de semana, conociendo gente nueva, yendo a lugares nuevos, disfrutando, porque la vida se viene a disfrutar y a trabajar. Leo. Hay que hacer un compromiso, siempre, toda relación enmarca un compromiso. No podemos pensar en una relación libre de compromisos porque es absurdo. Ya desde el hecho de que haces una cita con alguien, tienes el compromiso de llegar puntual a esa cita. Así es que no le tengas miedo al compromiso, relaciónate de manera libre en todos los sentidos. Virgo. Merecemos el amor, todos merecemos recibir el amor, no le tengas miedo. Si has sido lastimado, si te han herido, bueno, pues piensa, mi querido Virgo, que todos en este momento lo hemos padecido. Si tuviste alguna clase de conflicto con tu pareja, soluciónalo. Al amor no se le entra con miedo, se le entra con amor. Libra. También tú andas de coqueto, mi querido Libra. Si piensas conocer personas nuevas este fin de semana, extraordinario. Si piensas renacer la flama del amor con tu pareja, también extraordinario. Aprovecha cada instante, cada momento. Recuerda que todo parte de que tú te ames primero. Escorpio. Diría la canción, ya lo pasado, pasado. Mis contemporáneos de la generación X conocen perfecto esta canción, los nuevos jóvenes no la conocen, pero no importa, ya lo que pasó, pasó, vamos a dejarlo ahí, no hay que estarle moviendo y removiendo a ese tipo de energías, vamos hacia el futuro a conocer gente nueva. Sagitario. Andamos como niños los tocayos de signo y yo. Andamos jugueteando, haciendo bromas. Mira, si un Sagitario llega el día de hoy y te hace una broma, no te enojes, tómalo como si fuera un infante. Intenta involucrarte también tú en la broma, porque los sagitarianos andamos con el espíritu arriba, estamos felices, contentos y compartiendo esto a través de nuestras bromas, la alegría y la felicidad, como si fuéramos chiquillos. ¿Qué tiene de malo? Capricornio.
Abre tu mente, tus pensamientos, tus ideas, date la libertad de experimentar cosas nuevas en las relaciones de pareja, date la oportunidad de fluir de forma diferente y ver hacia dónde te dirigen estas nuevas actitudes, Acuario. Hay que llamar a nuestra alma gemela, esto es fundamental, así es que vamos a poner atención en este tema, dónde se encuentra la persona correcta, porque amarte, puedes amar a muchas personas, te pueden amar muchas personas, pero tu alma gemela solamente existe uno y eso es realmente lo importante en la vida. Piscis. Ay, los pececillos andan de un amoroso subido, me encantan, los abrazo, los apapacho porque están en pleno romance, luna de miel, andan muy amorosos, muy afectivos, muy cariñositos y eso me encanta. Disfruten cuando la energía está de esa manera porque también es importante y como siempre les digo, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que tu mente, tu pensamiento, tus palabras, tus acciones, cada cosa que digas, cada cosa que hagas en este momento, se mantenga el enfoque de lo positivo.